y bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Soy Clara Mianovich y hoy me acompaña con su presencia el padre Javier Luzón desde España. Bueno, padre, ¿qué le parece si arrancamos este programa con una oración antes de meternos de lleno en el tema que vamos a tratar hoy en día? Muy bien, pues sí, es muy conveniente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima y a San José y a Santa Rosita de Lima, que hoy es su fiesta, la primera santa canonizada en el continente americano. Y también le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas, y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, que se encargue de esta comunicación. Pues cuando Muchas usted quiera, gracias, claro. padre. Muchas gracias, padre. Si me permite, primero me gustaría presentarlo, contar un poco de usted. Yo acá hice una breve reseña sobre el padre Luzón recibió el premio extraordinario de licenciatura en filosofía, fue becario del Ministerio de Educación y Ciencias, se dedicó a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la antropología filosófica, es sacerdote desde 1980, fue formador en 2 seminarios y trabajó como capellán en la pastoral universitaria y juvenil. Se doctora en teología, se doctoró en teología. Actualmente imparte cursos de Biblia y de patrología en parroquias de Madrid, y es vicario parroquial y capellán coordinador de un hospital en Madrid. Y hoy lo hemos convocado por ser el autor del primer manual de exorcística católica, Las 6 puertas del enemigo. Un libro que, sí, exactamente ese. Realmente un libro maravilloso, padre. Un libro que, digamos, a mi modo de ver, después de haberlo leído, para mí es un libro que toda familia católica, creyente, debería tener en su casa sí o sí, porque es un libro fundamental para entender el mundo espiritual, los riesgos que corremos y cuáles son los enemigos de nuestra alma, ¿no? Es Así así, es. padre. ¿Mm? Entonces, para empezar un poco, ¿no? Sería bueno que, a ver, diagnosticar un poco la situación. ¿Cómo describe usted, padre, la situación actual en términos espirituales? Eso que no podemos ver, pero que en las escrituras nos advierte Efesios 6, concretamente cuando dice, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Para empezar a hablar un Así es. poco contra eso que Sí, no es vemos y que nos enfrentamos, pero que se materializa en la vida concreta. el Papa, uno de los documentos más bonitos que ha emanado este pontificado, es precisamente la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que son las 2 primeras palabras de la 8ª bienaventuranza. Alegraos y regocijaos cuando os persigan, os calumnien, os critiquen, porque esa es la señal de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y pues en esa exhortación Gaudete et Exsultate, el Papa, que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, explica en el primer capítulo lo que es la santidad en la vida ordinaria, lo que llama él pues el santo de la puerta del vecino de enfrente, ¿no? Luego, pues en el segundo capítulo explica los enemigos de esa santidad más importantes, que son el enemigo del gnosticismo, convertir la religión en una teoría, y el pelagianismo, el convertir la salvación en una autoayuda. Yo me salvo por mis propios medios, ¿no?
El tercer capítulo, que el camino de la santidad son las bienaventuranzas. El cuarto, que hay una serie de acentos en los que hay que insistir especialmente en estos momentos, la alegría, la oración, la comunidad, etcétera, el sentido comunitario. Y un quinto capítulo que versa sobre el capítulo sexto de Efesios, que usted acaba de leer. Que ese combate por la santidad no es contra seres humanos, sino que es un combate contra espíritus caídos, espíritus angélicos caídos. Y que por tanto, como dice el Papa, este Papa habla mucho del combate contra el demonio, hasta el punto de que los obispos de Estados Unidos le han publicado un libro que se llama Rebuking the Devil. Por cierto, este libro ya está en inglés, se está distribuyendo por todo el mundo en inglés, digo, The Six Doorways of the Enemy. Entonces, pues en ese libro recogen los obispos de Estados Unidos la catequesis del Papa sobre el combate contra el enemigo. Entonces, ¿por qué eso tiene una especial importancia? Porque estamos en un momento especialmente calamitoso. Es decir, estamos en lo que un momento que Cristo había profetizado, diciendo que sería el momento de la gran apostasía. Es muy importante conocer el capítulo 24 de Mateo, no el 25, que habla del juicio final, no, el capítulo 24, que habla de lo de ahora, la gran tribulación, la gran purificación. El capítulo de Marcos 13, el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, que en donde recogen el sermón escatológico, donde Cristo explica el pueblo de Israel, por haber rechazado el Mesías, antes de que acabe esta generación, antes de 40 años, serán destruidos. Y así fue. En el año 70, Tito asedia a Jerusalén y los destruye en año y medio. Luego dice, y los supervivientes serán deportados por todas las naciones y andarán dispersos hasta que llegue el momento del castigo de las naciones, el juicio de las naciones. Juicio siempre es castigo en la Biblia. Entonces, ¿y ese momento cuál es? El actual. Claro, los judíos ya han vuelto a su tierra. Si han vuelto a su tierra es porque ha llegado el juicio de las naciones, el momento en que va a ser castigado los países que han rechazado a Dios, las personas que han rechazado a Dios. Entonces, eso está muy explicado en los evangelios. Hay varios profetas, Daniel, Ezequiel, que hablan mucho de eso. El Apocalipsis habla también, hay que saberlo entender. Ustedes en Argentina tenían al padre Leonardo Castellani, que era un genio sobre el Apocalipsis. Yo tengo su libro aquí en casa y que lo explica muy bien. Hombre, es una versión, es una interpretación, pero que es enriquecedora. Luego, hay 4 profetas menores que explican, por ejemplo, Joel, en el capítulo 3, donde dice que va a ser derramado el Espíritu Santo, que es lo que se llama, está en la gran iluminación, la iluminación de las conciencias. Y se nos va a dar próximamente la oportunidad. ¿Qué? No, el segundo Pentecostés que María menciona en el libro del segundo Pentecostés. Gobi. El segundo Pentecostés, pero mucho más que el primer Pentecostés, porque este Pentecostés va a ser a todos los habitantes de la tierra. Van a ver en su corazón, sean de la religión que sean, cómo Dios ve su alma, sus obras, sus actos, sus obras buenas y sus pecados. Eso nunca ha existido. Es la mayor gesto de la misericordia de Dios, ¿no? Y eso va a ser ahora. Entonces, Joel habla de eso. Sofonías habla del día de la ira de Yahvé. Zacarías, que explica, Zacarías 13, explica, heriría al pastor. Todo esto es consecuencia de que el escándalo que dio la Iglesia en el siglo XIV, cuando el Papa deja su diócesis, 40 años, hay 2 papas y 3 papas. Entonces empieza un movimiento de rechazo de la Iglesia, de Cristo y de Dios, primero de la Iglesia. El Renacimiento se basa en los valores paganos del mundo grecolatino, no en los cristianos, completamente desprestigiados. Luego Lutero niega la Iglesia, 1517. Después, 1717, la masonería, se funda la primera logia masónica moderna y rechazan a Cristo. Ahora la luz del mundo no es Jesús, Dios de Dios, luz de luz, es Lucifer, que nos va a enseñar a ver que somos dioses, que nos va a dar la iluminación. 1717. Luego, 1917, el comunismo rechaza a Dios
claro, ya no a la Iglesia, ya no a Cristo, a Dios. Y 50 años después, la revolución sexual del Mayo francés de 1968, que es cuando yo entro en la universidad, al año siguiente. Yo entro en la universidad, en la Facultad de Filosofía, pues sí, yo pensaba hacer filosofía pura y así lo hice, pues en el año 69, que es un año después del Mayo francés, del 68. Bueno, entonces, pues se produce ese alejamiento progresivo y ya la implantación de ese ateísmo se realiza en el ateísmo en la familia, Marcuse. Y Marx decía que mientras no se consiga o sea, que todas las injusticias sociales vienen por el machismo y que mientras no se consiga anular el machismo-feminismo, o sea, que no la guerra y se implante la guerra de los sexos, no se habrá conseguido implantar el marxismo en el mundo. Y así ha sido. 50 años después de esas revoluciones comunistas que han sido muy sangrientas, se ha hecho otra, la revolución sexual, que ha sido la más sangrienta, pero que se ve menos, porque el aborto es una cantidad de millones de abortados todos los años que nunca ha alcanzado ninguna ni la de Mao, que asesinó a muchísima gente, ni Lenin, ni Stalin, ni Hitler, ni ninguno de los que estaban inficionados por esa ideología socialista. Entonces, pues ese proceso está anunciado, ha habido muchos santos en la historia de la Iglesia que han hablado de este momento en que estamos, y ya desde hace 200 años la Virgen, que ha tenido contadísimas apariciones, importantes, muy contadas, la del Pilar, la del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Mi patrona, pues ya me nombró guadalupano en un exorcismo y por eso siempre la tengo conmigo. Y pues eso, ha habido muy contadas apariciones, como 7, 8, 10 en toda la historia de la humanidad. Pero a partir de 1830, con la medalla milagrosa, cada 10 años hay una aparición, siempre avisando que viene el momento de la gran purificación, que hay que arrepentirse, que la causa de los males del mundo es el pecado. Y ya a partir de 1960, es cuando empieza el concilio, ya no es cada 10 años, sino en multitud de sitios simultáneamente, con una llamada urgente a la conversión. Entonces, esto lo he recogido en este último libro que he publicado, el Quo Vadis Ecclesia, y todos estos libros se encuentran muy bien por buscalibre.com, es una plataforma que los distribuye muy bien y además a un precio muy económico de gastos de envío, buscalibre.com. Este es Quo Vadis Ecclesia, donde vas iglesia, celebrando en falso los sacramentos, que es una frase del cardenal Sebastián a los obispos de España, en que les dice que no podemos seguir bautizando a niños que no van a ser educados en la fe, casando a gente que no cree en el matrimonio, confirmando a muchachos que no practican, dando comuniones, no primera comunión, sino la comunión última, la primera. claro, la última comunión, sí, no, no le escucho, ahí Me está, sigo sí, cortado. sí, 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 te escucho, padre, sí, Bueno, sí, sí, es que ha habido una dando llamada y primera y última comunión, o sea, de padres que nunca más eso, han ido, entonces, sí, pues eso, todo esto se describe en este libro del Quo Vadis Ecclesia. Entonces, pues esto es donde estamos, se ha ido poco a poco extendiendo, por eso León XIII, que está en el final del siglo XIX, pues él tuvo ese momento, esa visión, que pidió que por favor que se rezara la oración a San Miguel al acabar la misa, porque vio lo que iba a pasar en el siglo XX, claro, cómo se iba a meter el demonio dentro de la iglesia, como decía Pablo VI. Pablo VI decía que el humo de Satán se ha introducido dentro de las puertas de la iglesia. Entonces, ¿cómo iba a afectar una crisis tremenda? Y claro, por eso, como estamos en un momento, en un siglo en que los diablos han estado especialmente sueltos. Entonces, se han multiplicado muchísimo los casos de gente afectada. Hay, como explico en las 6 puertas del enemigo, hay 7 tipos de afecciones extraordinarias. O sea, los demonios atacan de 2 maneras. De modo ordinario, tentándonos, que eso va al espíritu para que nos apartemos de la felicidad, y al cuerpo. Atacan con la muerte y con la enfermedad, con la ruina, con el sufrimiento en el trabajo. Si leemos el capítulo 3, 16 del Génesis, pues veremos las consecuencias del pecado, ¿no? Las consecuencias ordinarias. Pero hay pecados especialmente graves que tienen consecuencias extraordinarias y dan a los demonios un poder extraordinario de atacarnos, que son 7
acciones extraordinarias. La infestación de lugares donde pasan cosas, poltergeist, presencias de difuntos, demonios, etcétera. Amuletos, objetos que están endemoniados. En tercer lugar, plantas y animales que son hechizadas y que un animal empieza a atacar a su dueño, la planta se echa a perder una cosecha inexplicablemente. Y luego hay 4 afecciones extraordinarias que son la vejación, lo que se narra en el capítulo 1 del libro de Job y que le pasó a San Pío de Pietrelcinas, a Juan María Vianney, ataques externos. Sí. Luego, la opresión o influencia, que es ya más íntimo, son enfermedades, son depresión, son rechazo, que uno suscita rechazo, es fracaso, es ruina, una persona con un expediente impresionante y nunca lo contratan en el último momento, y es porque le han echado maleficios y tiene opresión diabólica. Luego el siguiente paso es la obsesión diabólica, que puede ser mental o afectiva. La obsesión mental, muchas veces a mí me han llegado, cuando estaba como exorcista, pacientes que me mandaba el psiquiatra. Y me decía, mire, este señor no responde a nada. Yo los toco, los trastornos obsesivo-compulsivos, les doy un tratamiento y a los 4 meses están regularizados. Y este no responde a nada. Además, las obsesiones que tiene son rarísimas. Le he dicho que vaya a verlo a usted porque esto es más de cosa espiritual que yo ahí no me puedo meter. O sea, obsesión mental o obsesión afectiva, un amarre, por ejemplo, que le echan a una persona para romper su matrimonio, para atar emocionalmente a una chica o un chico. Le hacen un hechizo y entonces, y te lo digo, a mí me decía no hace mucho una madre, me decía, si es que mi hijo me está diciendo que no la quiere, pero no puede dejarla, porque la otra ha ido a un brujo, le han echado un maleficio y tiene una amarre. Y finalmente la posesión. Entonces la posesión diabólica, que es lo que suena más y tal, pero que, bueno, se han extendido muchísimo los casos. Miren, los años, por ejemplo, cuando en Madrid yo estuve ejerciendo el ministerio, yo lo he ejercido en Córdoba y en Madrid. Pues en Madrid tenía del orden de 55 intervenciones semanales. Tremendo. 55. 55. No daba para más porque tenía mis clases de teología, era profesor de antropología teológica, tenía una parroquia en que el párroco tenía 84 años, que ya el pobre pues hacía lo que podía, pero tenías tú que hacerlo casi mucho, porque él ya estaba muy limitado, ¿no? O sea, iba metiendo las intervenciones exorcísticas 55. Sí. Una barbaridad. Cuando, por ejemplo, Monseñor Rocco, que era el arzobispo de Madrid, nombró 8 exorcistas, nos nombró a 8 exorcistas, le preguntaron, oiga, ¿cómo ha nombrado tantos? Y dice, pues mire usted, porque hace un año cesó el anterior exorcista. Y entonces está un año sin haber exorcista. Y tenía todos los meses más de 300 solicitudes encima de la mesa de mi despacho. Y claro, viendo esa cantidad, esa necesidad, digo, como nombre uno, lo matan a trabajo. Entonces que se repartan y que haya, y aún así, pues ya le digo, yo tenía que atender 55 intervenciones semanales, que era una barbaridad. Pero que eso ha dado lugar a miles y miles, que es una experiencia afortunadamente muy grande, que es por lo que cuando dejé de ser exorcista, el obispo me dijo, hombre, forma a los exorcistas. Y dije, pues ¿cómo formarlos? Pues escribo un manual, que es la manera más adecuada de hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el... Y claro, ahí lo titulé Las 6 puertas, porque uno de los problemas que provocan mucho desánimo en los sacerdotes que atienden este ministerio es ver que le rezan a la persona, los demonios se van en el momento, pero al cabo de una semana o de 10 días ya han vuelto. Entonces uno se desanima mucho. Y claro, muchas veces me preguntaban, ¿pero esto por qué sucede? Le decía, porque Cristo explica, lo cuenta Mateo y Lucas, que el demonio salió, fue a unos lugares inhóspitos, pero allí dijo, yo quiero volver a mi casa, de donde salí. Y volvía, se encontraba la casa limpia porque no estaban ellos, los inmundos, pero a la puerta abierta y entraban de nuevo. Mientras estén las puertas abiertas, los demonios vuelven. Se van en el momento, si el exorcista les manda con fe y adecuadamente, porque hay que mandarles. Vete ahora, tienes que decirle cuándo, pues si no, dicen, me voy, me iré cuando me dé la gana. Vete a los pies de la cruz de Cristo, porque si no, los demonios dicen, bueno, me voy y me quedo a tu lado. Y tienes que decirle cómo, no solo cuándo y a dónde, sino cómo, sin interactuar con ningún otro espíritu, porque si no le dicen auto, tómame el relevo.
Y claro, seguimos igual. Entonces, si el exorcista manda bien, pues los demonios se tienen que ir, salvo un caso. Hay un caso en que no se van. Pero, que ahora diré cuál es, pero, pero vuelven, regresan. Entonces hay que cerrar las puertas. Esas Claro, puertas son 6, 3 de las que tenemos culpa nosotros y 3 de las que no tenemos culpa, que somos víctimas. claro. Y por eso será el caso, por ejemplo, yo tengo aquí un libro que se llama Padre Pío contra Satanás, historias de santos endemoniados. Ha habido santos Sí. endemoniados, poseídos. Por ejemplo, no sé si han visto la película del exorcismo de Emily Rose. No, yo no lo he visto, pero habrá mucha gente que lo está viendo que sí. Bueno, pues esa película cuenta la historia de una mujer santa, una joven que era santa. ¿Y cómo había quedado poseída? Pues yo estaba extrañado porque esta mujer estaba poseída. Indagué en su biografía y fue maldecida en el 6.º mes de embarazo. Qué horror. Ahora, Claro, lo que yo no entonces, entiendo es por qué los demonios tienen poder sobre las personas, si las personas son santas o son buenas, o porque se los damos los hombres. Si un antepasado tuyo te ha consagrado a Satanás, pues tú estás afectado por esa consagración. Mire, hace pero tú no poco, lo no puedes hace, saber, ¿cómo lo sabes? Tú no lo puedes saber, entonces tú, bueno, eso ¿por se qué Dios puede, eso se, interviene? Es como, esas son las preguntas lógicas que haría el público que me está mirando. Va a decir, ¿y yo qué culpa tengo? O sea, pero Dios, ¿por no, qué no? no, claro que no tengo culpa. Hay 3 puertas de las que sí tengo culpa, pero hay 3 de las que no tengo culpa. Hay posesiones, hay influencias, hay vejaciones, hay obsesiones diabólicas de las que el interesado no tiene culpa. Pero es que ninguno somos un verso suelto. A ver, ¿qué derecho tengo yo a recibir nada? No, todo es gratuito. Yo No, recibo de mis antepasados, de mis padres, cosas positivas, pero también cosas negativas. Y recibo de los demás cosas positivas, pero también cosas negativas. Entonces, si hay atentados graves contra la persona, por ejemplo, una violación, pues mucha gente que ha sido violada luego queda poseída, ¿en serio? Qué horror. en serio. Pero encima que fue Entonces, violada, queda poseída. Hoy como que encima que fue violada, encima padre, que lo fue que me violada, está diciendo. es tan grave la intromisión del diablo en esa persona, en su cuerpo, que encima queda poseída. Pero es que Entonces, eso no ¿qué es pasa? justo, padre. Claro que no es justo, es injustísimo que haya una persona que viole a otra. Es injustísimo, pero Dios nos ha creado libres y tiene que respetar nuestra libertad. Tiene 2 opciones. Una, hasta aquí hemos llegado. Y es como sucederá al final del mundo. Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. No. Y por eso vendrá. Porque ya no nadie más quiere salvarse. Pero mientras haya alguien que quiere salvarse, como dice San Pedro, pues Dios permitirá el mal. ¿Por qué no arrancas la cizaña? Porque está al lado del trigo y tendría que quitar la libertad para que ya no haya más cizaña y me llevaría el trigo consigo. No, no, Dios permite la libertad, porque es un bien muy grande el que podamos seguir siendo libres y podamos salvarnos con su ayuda. Y lo que hace es que nos da su Hijo, sacrifica a su Hijo para acompañarnos en el sufrimiento y para que revertir nuestros sufrimientos de manera que se conviertan en cauce de santificación. Cantidad de gente que ha padecido cosas satánicas, sido víctimas de satanismo, les han ayudado a abandonar el mundo oscuro en el que estaban y a salvar su alma, que es lo importante, porque esta vida es una mala noche en una mala posada. Entonces, a ver, hay 3 puertas de las que uno tiene culpa: el pecado grave, el rencor y el ocultismo, que es el peor de los pecados, el ocultismo. Adorar a los diablos, de muchas maneras, llevando amuletos, invocándolos, yendo al tarot, al tai chi, al yoga, al mindfulness, al reiki, haciendo prácticas en las que se le está invocando implícitamente o explícitamente, acudiendo a divinos, acudiendo tal. Bueno, el rencor es súper deleterio y abre las puertas al enemigo, porque te Ese es terrible. destroza Sí. la interioridad, ¿no? Y luego el pecado grave. Hay pecados graves que tienen efectos muy, muy perversos, ¿no? Abre las puertas a los El diablos. rencor, padre, el rencor es, esa puerta es tremenda, porque Claro, hay gente que ofende de forma tremenda y de forma constante. Entonces, yo sé que el que me está mirando me dice, bueno, rencor.
Pero por ahí vos decís, bueno, lo perdono, pero me lo vuelve a hacer, lo perdono, pero me lo vuelve a hacer. O sea, la herida se cierra y No, se no, pero si lo cierra y se abre. perdonas, no, no, Clara, si lo perdonas es porque te está haciendo un daño y tienes que apartarte de esa persona. Tú le perdonas, que es un acto de la voluntad, el que tú decides no vengarte, pero te apartas, le Pero hay deseas la familiares que te conversión, pero lastiman, claro, no permites que te lastime más. pero pero te sigues viendo con familiares, por ejemplo, si un familiar te lastima. Hay que dejar de verse con familiares tóxicos. Yo Bueno, tengo un vídeo sobre eso. esa es una buena respuesta, porque hay veces que hay familiares que te lastiman, o te ningunean, o Mire, sos Clara, el chivo expiatorio hay de un una familia. mandamiento, hay un mandamiento que es el quinto, no matarás. Y tenemos la obligación de vivirlo en primer lugar con nosotros, no permitir que nadie nos mate, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, o sea, que nadie nos maltrate. No tenemos derecho a permitirlo, somos templo del Espíritu Santo, somos miembros de Cristo, somos hijos del Padre. No tenemos derecho a permitir maltratos. Bueno, Entonces, está muy bien, padre, porque la primera, yo sé que mucha gente lo está escuchando y sé que esta es una muy buena pregunta, porque hay gente que tiene personas cercanas que los maltratan y que no pueden salir de esta herida, ¿no? Y es muy no, no, difícil. como sigan en eso, acabarán destruidos. Entonces, no, o sea, el rencor no es un sentimiento, perdón, el perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad, ayudada por la gracia, porque es imposible sin la ayuda de Dios perdonar, de no vengarse y de desearle la conversión a esa persona. Y uno de los primeros pasos para desearle la conversión es alejarse de esa persona y no permitir que te siga maltratando. Cuando Jesús habla de la otra mejilla, que hace poco saqué un vídeo explicándolo, es que tú pones la mejilla diciendo que no te voy a atacar con no te voy a pagar con la misma moneda. Que si me quieres atacar, aquí tienes la mejilla. Yo voy a hacer otra cosa, que es perdonarte. Y no te voy a dejar que me maltrates más. De hecho, Jesucristo, cuando en la pasión le abofetearon, se encaró con el esbirro y le dijo: si he hecho mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me golpeas? Cristo no favoreció que el otro lo maltratara. No, le paró los pies totalmente. No, tenemos que, eso es muy importante, porque si no se crea un clima, o sea, además una de las cosas, uno de los efectos más perversos que tiene el maltrato es el síndrome de Estocolmo, que la Claro, persona se culpabiliza, que claro, acaba convenciéndose, porque el maltratador te lo dice, que si te maltrata es porque tú te lo mereces, porque eres malísimo o malísima. te hace Y al sentir final culpable. el maltratado se arrastra hasta el infinito con tal de conseguir un gesto benévolo del maltratador. Exactamente. Entonces eso es diabólico totalmente, diabólico. Entonces, pues eso, esos son los tres, además, fíjese, si una persona te hace un daño material, económico, te hace un daño físico, te hace un daño en tu fama, etcétera, te calumnia. Pero si encima consigue que tu corazón se vuelva perverso con el rencor, entonces sí que te ha fastidiado. Eso sí que es hacerte un mal negocio. Por eso no podemos permitir que ningún maltratador nos vuelva vengativos y nos vuelva rencorosos. El sentimiento, además, el rencor es lo mismo que el resentimiento, que es seguir sintiendo la herida, resentir, seguir sintiendo. Se mantiene abierta la herida, sigue pululando la herida, ¿no? Y entonces eso es gravísimo. Y luego hay tres puertas de No, las pero que no espere, tenemos padre, culpa. no se me vaya, no se me vaya con esto, porque hay que terminar de resolver este tema. ¿Cómo se sana esto? Porque esta herida es una herida muy común, muy común. Sí, sí, bueno, eso se sana, ¿Cómo se sale hay de que esto? pedirle, ¿Cómo se solo lo sale? puede sanar Jesucristo. Mire, el Padre nos ha enviado un médico al mundo. ¿Sabe lo que significa la palabra Jesús? Médico, doctor, Médico. Dios padre. es salud, Sí, ¿vale? ¿Y sabe lo que significa Cristo? Ungido del Espíritu Santo. sí, Nos sana con la unción del Espíritu.
Cristo ha muerto para que recibamos la unción del Espíritu Santo, que es el que nos transforma, sana y restaña nuestras heridas y nos regenera, como decía Jesús a Nicodemo. Si no renacemos en el Espíritu Santo, no podemos entrar en el reino de Dios. Es imposible restañar las heridas pues, que te han causado tus padres, tus hermanos, gente en el colegio, amistades, una pareja, un tal. Es imposible sanar esas heridas si no te las sana el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento, padre, para sanar? La oración. Alejarse de los malos tratos, no puedes seguir expuesta o expuesto a los malos tratos, y además de alejarte, pedirle a Dios la conversión de esa persona y que sane tu corazón. Y es tan sanador. Yo me encontré una de las satisfacciones más grandes que he tenido en el ministerio exorcístico, es cada vez que me encontraba con un alma errante. ¿Sabes lo que son las almas errantes? No. Hay difuntos que mueren sin estar preparados y quedan apegados al mundo de los vivos. Es lo que se llama, lo que dice el ritual de exorcismos, fantasmas. O que dicen los evangelios, que no soy un fantasma, es decir, no soy un alma de un difunto que está como vagando, un alma perdida, que está como arrastrándose por ahí porque no consigue aceptar y perdonar. Y la mayoría no se pueden encauzar en el purgatorio, no acaban de cuajar en el purgatorio. Están en el purgatorio, pero en un estadio bajísimo, porque no han perdonado. Y basta con que les ayudes a perdonar para que cambie totalmente la situación. Y esto es de las cosas más bonitas, me lo he encontrado con bebés abortados. Eso lo leí en su libro. Eso a mí me parece increíble, porque yo hubiera pensado que un bebé abortado, incluso antes de que termine ese martirio, Dios se lo lleva al cielo. Y lo hablé con usted, Pero o vamos a sea, ver, lo leí, vamos lo a hablé ver, con el padre Juan, y el Clara, padre Juan me explicó que no. Y a mí me cuesta que al creer cielo eso. no va nadie, al cielo no va nadie que no sea voluntariamente. ¿Cómo es el de Que los Dios bebés nos ha hecho libres. abortados? Me parece ¿Cómo? increíble que no puedo creer que un bebé abortado no se vaya como un cohete al cielo. Pues no, porque es muy sencillo, es muy frecuente que esos bebés abortados tienen un resentimiento terrible contra sus papás, contra los médicos y contra el farmacéutico que ha dispensado la pastilla del día después. Tienen un resentimiento enorme, se sienten rechazados y mientras no tengan paz en su corazón, perdonando, no pueden aceptar el bautismo de deseo, no pueden hacer el bautismo de deseo. ¿Y cómo se ayuda a esos bebés? A ver, vamos por partes. Pues ¿Cómo se ayuda? esos bebés, los papás que han hecho eso, hay un proceso que lo tienen, sientan en la página web del libro de las6puertas.com, Sí. o sea, en esta página web, no sé si se ve. Sí, después ¿Se ve? www, Javier, ¿qué No, dice? no, no, las6puertas.com. No, no leo nada, padre, porque ya no. Después la ponemos en la descripción, ¿quiere? Bueno, Lo pues pongo es en muy fácil, descripción. las6puertas.com. Bueno, pues si entran en esa página web, en el apartado 6, tiene varias pestañas. Hay En que la comprar el pestaña libro, 6 ya puertas, está, hay que tenerlo ese en libro. la pestaña, no, esa oración no viene en el libro. La Ah, pestaña 6 puertas aparecen después de los 6 PDFs. Hay un PDF con las oraciones del libro en español, en inglés, en francés, en portugués, en italiano y en coreano. sí, Y entonces, después de esos 6 PDFs, aparecen dos documentos. Uno, oración para reconciliar a los niños malogrados, que se han malogrado involuntariamente. Y otra, oración para reconciliar a los niños abortados. ahí está. Hay que hacer eso, Las hay que hacer oraciones. esos procesos. O sea, empezar Ese por... proceso de Sí, oraciones por los niños abortados o sí, malogrados. sí, ¿Eh? está bien. Entonces, Pero imagínate que, no sé, que esos padres hoy no están juntos. ¿Me entiendes lo que te estoy pues cada diciendo? uno por su cuenta, el que quiera hacerlo, que lo haga Pero por su si bebé. la madre no lo hizo, si la No madre no pasa lo nada. hace, el padre lo Y el hace, padre, si el padre quiere hacerlo, que lo haga el padre. Y si pero una sabe, y si una sabe de eso, pues una puede hacerlo en el nombre de los padres, ya que los padres no quieren hacerlo. claro, está bien, entiendo. Sí, porque, bueno, yo conozco gente que hizo eso y que por ahí no es algo que lo tenga que hacer los dos juntos. No, si lo hacen los dos juntos, mucho mejor. Pero si no puede ser, pues no puede ser. Se hace
lo que se pueda, lo que se pueda. Y el Señor, que mira las cosas en la oración con fe, pues el Señor siempre escucha nuestras oraciones. Pero sí, sí, algo que es muy importante. Por eso, bueno, pues esas son también las otras tres puertas, que son las maldiciones recibidas. ¿Qué culpa tengo yo de que me hayan maldecido? Ninguna. Pero yo vivo rodeado de personas que me pueden hacer bien o mal. Dios puede acabar con los hombres, con la libertad, para que no se sigan, pero eso sería muy malo, porque impediría que nazca gente que sí quiere ir al cielo. Por eso, mientras no se complete, dice el Apocalipsis, le preguntan, ¿hasta cuándo? Le preguntan los mártires, ¿hasta cuándo vas a permitir que nos sigan haciendo estas cosas? Esperad un poquito hasta que se complete el número de los elegidos. Y hasta que nazca el último ser humano que quiere salvarse, seguirá existiendo el mal, junto con el bien, el trigo y la cizaña. Cristo lo explicó en esa parábola. Y entonces, pues hay que tenerlo presente. Maleficios, que hay muchas maneras de maldecir. Luego, las heridas de seno materno, heridas de seno materno. Y también las heridas afectivas a lo largo de la vida. Esas heridas graves, ese es un tema, ahora mismo es el tema estrella de la neurología pediátrica, que han descubierto que el bebé percibe por medio de neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre. Y entonces, si no querían un bebé, pues ya tiene herida de rechazo. Si querían un varoncito y es una mujer, ya tiene herida de rechazo de su identidad femenina. Si resulta que la madre está angustiada, ya le está transmitiendo la angustia, opresión, opción no por la vida, tal, no sé qué. Yo siempre que me vienen con problemas les digo, ¿cómo fue tu embarazo? Pues no sé, pregúntale a tu madre. Y pregúntale cómo has nacido. Si te has adelantado queriendo provocarte la muerte, si te has atrasado porque no te interesaba nacer, si has nacido con el cordón umbilical enrollado porque querías ahorcarte. Pregunta a tu mamá. Ay, padre, ¿cómo se cura eso? Yo tengo un hijo prematuro. Bueno, pues eso se cura con la oración de seno materno, que es una oración muy bonita porque se le pide a la Virgen que nos vuelva a gestar, sanando las heridas emocionales que hemos recibido desde la gestación. Mire, un día me viene una madre con dos niñas. Una era un esqueleto andante, una chica con una anorexia gravísima que pasaba 11 de los 12 meses del año en el hospital ingresada. Y otra que era una monería de 10 años, pero que tenía una alopecia areata. ¿Sabe lo que es la alopecia, no? Se te cae el pelo, de pronto toda una calva de golpe en el cuero cabelludo. Tal. Y entonces la madre me viene y le digo, bueno, ¿y por qué viene a verme a mí? Yo soy el exorcista, esto que tiene. No, que me ha dicho el párroco que venga a hablar con usted. Y bueno, pero ¿qué pasa? Y tal. Total, que empecé ya, como estaba muy pesada, estaba empeñada en que les ayudara, pues le digo, vamos a ver, ¿cómo fue el embarazo de estas niñas? Yo, uy, yo he disfrutado con el embarazo muchísimo, tal, pero ¿te cuidaste? Le pregunté. Bueno, padre, es que entonces estaba de moda el ir al trabajo hasta el último día. Y yo fui con mi barrigón al trabajo hasta el último día y claro, digo, pues ya está, ya me has dicho la clave. Lo has sufrido mucho, la bebé se lo has transmitido en forma de rechazo. La mayor, su reacción inconsciente ha sido, si mi madre me rechaza es porque soy mala y merezco morir. Y la chavala se lo procuraba eficacísimamente con la anorexia, de modo inconsciente. Y la pequeña, lo contrario, si mi madre me rechaza, tengo que hacer lo que sea para que me quiera. Y era la mejor en todo, la mejor compañera, la mejor en danza, la mejor arreglada, la mejor espíritu de servicio en casa que ayudaba en todo, la mejor en notas, la mejor, pero claro, tenía un estrés que le provocaba la alopecia areata. Claro, entonces dijimos, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una oración de perdón. Tú, mamá, vas a perdonar a estas por el embarazo que te dieron. Y ahora vosotras vais a perdonar a mamá por el sufrimiento que os ha transmitido. Hicieron la oración. Y dentro de 15 días quiero veros. Pasan los 15 días y no aparece. Pasa un mes y no aparecen. Pasa mes y medio y no aparece. Pasan 2 meses y me llama la madre. Don Javier, ¿cuándo podemos verlo? Hombre, me alegra escuchar. ¿Cómo estáis? Pues de eso queremos hablar. Que acabamos de salir del médico y queremos hablar con usted. Y entonces digo, bueno, pues veniros mañana a tal hora. Se aparecen, se me presenta la madre
con una chica que era un bellezón. O sea, ese esqueleto andante, 2 meses antes, era una chica monísima, había recuperado su Sí. peso, estaba con una salud y tal, y bueno, venía con la hermanita de 10. Y, y además, además se le notaba que había empezado a desarrollar, porque antes como estaba escuálida, pues es que ni se le notaban sus signos femeninos. Bueno, entonces, pues, y le digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, pues es lo que queríamos comentar. Ayer el médico le dio, del hospital tal, aquí en Madrid, le dio el alta. Digo, ¿cómo el alta? A los anoréxicos se le da la libertad condicional, o sea, vigilaos, pero no se le da el alta. Dice, no, 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 el médico dice que está curada. Y os ha dicho cómo se acuerda. Dice, no entienden nada. Y tú les has dicho que habéis rezado. Dice, ¿cómo les voy a decir si son ateos y me van a tomar por loca? Entonces no les dijo nada. Pero estaban los médicos alucinando cómo se ha curado esta mujer, que estaba en trance de muerte de manera constante desde hacía ya 2 años y que de pronto se cura y estaba estupenda. Y entonces ya ante eso le digo a la pequeña, fulanita, ¿cómo va la azotea? Azotea es parte de arriba. ¿Cómo va la azotea? Y me dice, padre, y hace así, porque ella se tapaba muy cuidadosamente, con el cabello se tapaba la alopecia, ¿no? La calva. Y hace así, ¡guau! Se descubre y tenía una mata de pelo así. No, tremendo. Se había curado también. Estaban Increíble. curadas las dos. O sea que, Claro, tenían esas heridas de seno materno y con la oración de perdón que hicieron allí, bueno, fue muy emocionante, ¿eh? Porque se abrazaron, lloraron muchísimo, las tres, la madre, las hijas y tal, y había mucha intervención del Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Y fue, bueno, fue una sanación, pero vamos, tremenda, ¿no? Verdaderamente espectacular. Y bueno, pues son esas cosas, las heridas de seno materno. Y finalmente, la última puerta en la que no tenemos culpa son las herencias de nuestros antepasados. Nuestros antepasados nos transmiten muchas cosas buenas. eso es tremendo, porque uno dice, pero encima con todas las mochilas que yo tengo en mi vida, tengo que cargar con la de los ancestros. Pues claro, porque cuando uno va al médico para algo físico, ¿qué es lo que primero te pregunta? Antecedentes. Yo cuando voy a la seguridad Sí, social, ya en mi sé, tener papel, cardíaco, esto, el otro, tener no sé exacto, qué, en mi sí. papel aparece riesgo de cáncer de tal. ¿Por qué? Porque mi mamá murió de un cáncer. Y entonces todos los hijos tenemos que hacer unas revisiones, yo me he hecho la última hace poco, No es revisiones justo. de ese cáncer, claro. ¿Por qué? Pues porque estamos... lo mismo, vas al psiquiatra o al psicólogo. Lo primero que te pregunta, antecedentes en tu familia. ¿Qué quiere decir usted? Sí, hombre, si hay familiares, pues con que tienen ramalazo, que han pasado tal, cosas raras, que tienen... Ah, pues sí, sí, la tía Enriqueta le pasaba no sé qué y tal. Y luego tuve un tío que era esquizofrénico. Y luego tuve no sé qué. O sea, pues de la misma manera hay herencias espirituales. Esto ¿Qué lo han haces negado con eso, algunos teólogos. padre? ¿Qué haces con ese ¿Eh? bagaje? ¿Qué haces con esa mochila? Pues orar, hija, orar, La que eso se bisabuela cura que la iba a los oración, adivinos. ¿Qué haces con eso? claro. Pues lo que tienes que hacer es sanar eso, porque como no lo sanes, estás apañada. ¿Y cómo lo sanas? Con la oración de sanación intergeneracional, esa oración por los difuntos, en que se pide al Señor, el Señor lo sana todo. Él nos ha enviado a su Hijo para sanarnos todo, pero hay que hacerlo, hay que pedírselo. ¿Puedes pedir una Entonces, misa, suponte? también el proceso de sanación intergeneracional se hace en 5 generaciones paternas y 5 maternas. La primera es tu papá, tu Por mi abuelo, papá la recé segunda, tu, toda mi vida. Por mi papá, mire, recé desde los 14 años hasta que se murió en el 2017. Y bueno, se pues en convirtió. la primera A último generación, la momento, segunda ¿no? los abuelos paternos, la tercera los bisabuelos paternos, la cuarta los tatarabuelos paternos, la quinta los tatarabuelos paternos y luego la primera materna, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Por cada una se hace una oración que dura media hora, es una oración muy fuerte, y se ofrece una misa y se reza un rosario por cada generación. Es un proceso precioso, pero durísimo, porque ahí te encuentras a veces cosas muy fuertes. Estás rezando la oración, mencionas tal cosa y notas que hay algún difunto que está afectado por eso. Y es que lo experimentas, es que lo notas muchas veces. Y es muy impresionante. Bueno, pues esa oración hace un bien enorme. Hace un bien enorme porque, claro, el Papa, Juan Pablo II,
decía que hay una comunión en la santidad y una comunión en el pecado. Dice en la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia. Estamos unidos en la santidad. Cuando una persona tira para arriba, arrastra a los que le rodean. Cuando alguien tira para abajo, hunde a los que lo rodean. Ah, Entonces, pues hay esa comunión. Esas son las 6 puertas. Todas ellas se cierran con oración. pero nos deja Y una con tarea oración. tremenda, padre. Nos deja una tarea. No, claro, pues hay que trabajar, claro Tengo que que sí. hacer esto. Porque, claro, es que en la vida tenemos que quitarnos las consecuencias normales, corrientes del pecado y del pecado original y de nuestros pecados, y tenemos que quitarnos también las consecuencias extraordinarias que pueda existir. Si queremos pues ayudar y queremos estar en condiciones, si no, pues vamos a estar bien fastidiados. Porque una persona que ha ido al tarot, que ha llevado amuletos, que no sé qué, pues que fue a Halloween, que hizo la Ouija de pequeño, o Sí, hizo el Charlie Charlie, o sí. que estuvo en cosas de estas de nueva era, de numerología, de escritura automática, de no sé qué. Bueno, pero eso tiene unas consecuencias que son terribles. Padre, explique eso de escritura automática, porque yo sé lo que es, pero mucha gente no sabe lo que es escritura automática, que lo usan mucho los falsos videntes, que hacen escritura automática Sí, y sí, dicen que sí. están hablando en favor de, que están hablando en nombre de la Virgen, que Jesús le dicta, y es todo mentira. Es Explíquelo todo bien, mentira. Están hablando por por la favor, porque intervención de los demonios. Son ah, los demonios los que manejan la mano del que se invoca y que quiere hacer eso, que quiere hacer esa. Es que tú quieres saber cosas, es una manera es como un tarot, es como una pitonisa, como una adivinación, ¿no? Pues de esa manera hay muchos modos de... Yo siempre que me preguntan, le mando un test, un cuestionario que tiene 56 preguntas y cada pregunta tiene a su vez muchas subpreguntas. O sea, que imagínese las modalidades de ocultismo que pueda haber. claro, claro. Bueno, este está dando la hora. ¿Cómo? ¿No escuchan unas campanas? Sí, tiene esos relojes que habían en el campo de mi abuela, usted. Pues ese reloj es de 1830. Era de un trastatarabuelo mío, Es materno, fantástico. y fantástico. Es un acero que no se desgasta. Bueno, pero padre, vamos a hablar de lo que podemos hacer para cuidarnos, ¿eh? Para estar, todo lo que hay que hacer para estar, digamos, blindados para que no nos pasen todas estas cosas horribles, Pues padre. eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Hay que agarrar las armas. Voy a parar esto porque ahora va a repetirla ahora. Yo había impreso lo de los Entonces, efectos. Bueno, no sé si lo tiene a mano. hay que agarrar las armas del espíritu, hay que vivir en la gracia de Dios, hay que ser muy prudentes, hay que huir de toda forma de ocultismo, de nueva era, de estas terapias alternativas, estas pseudomedicinas alternativas que invocan a deidades hinduistas y cosas así, ¿no? Hay que perdonar, el perdón es un camino, no es solamente un acto momentáneo, es un camino de vida. Hay que saber protegerse con las armas que tenemos los cristianos. Una confesión es como 100 exorcismos, una comunión bien recibida, que hoy ¿Cómo día es comulga eso? mucha gente. ¿Cómo es bien Sí, que recibida? hay mucha gente que comulga, hay mucha gente que comulga sin estar en gracia de Dios, están cometiendo sacrilegio, que es de Claro, las mejores maneras de quedar fatal, de que el demonio se te meta. claro. Pero a ver, ¿cómo es una comunión en sacrilegio? Pongamos en palabras para que la gente entienda. Pues muy sencillo, muy sencillo. Una persona que no celebra la Eucaristía los domingos va a una boda y entonces comulga en la comunión sin haberse Claro, confesado y sin haberse arrepentido. Una persona que le da el trago y que tiene destrozada la familia. Pues una persona que ingiere droga, una claro, persona que practica sexo fuera del matrimonio, una claro, persona que en el matrimonio practica la anticoncepción o la fecundación in vitro, la fabricación artificial de vidas humanas, que suponen muchísimos abortos. Una claro, persona que es injusta en el uso de los bienes materiales gravemente y que roba o que daña a otros sus bienes. Una persona que está difamando en algo importante o calumniando a alguien o levantando una mentira en cosas importantes. Es decir, una persona que está viviendo, que dice que es muy católica,
pero luego va la Santa Muerte, luego va los brujos, luego va el tarot, luego tal. Todo eso son pecados gravísimos. Y luego va a comulgar. Y de San Pablo me he enterado de que hay un individuo que se ha juntado con la mujer de su padre. Su padre tenía otra mujer en segundas nupcias, que no es su madre. Y lo estáis aceptando que comulgue. Pero ¿a qué grado habéis llegado en Corinto? ¿No sabéis que el que come o bebe el cuerpo, la sangre de Cristo indignamente, se come y se traga su propia condenación? ¿Y la comunión en la mano? Está autorizada en muchos sitios. No es lo más recomendable, o sea, lo recomendable toda la vida ha sido comulgar en la boca y con toda la reverencia del mundo. Pero ha habido conferencias episcopales que pidieron a Roma permiso para que se pudiera recibir la comunión en la mano. Bueno, si uno comulga en la mano, lo que tiene que hacer es hacerlo bien y además tener cuidado si ha quedado alguna partícula, consumirla. Okay. Porque, para que no caigan las partículas del cuerpo de Cristo al suelo, al piso, que ahí está Cristo, pisoteado. Entonces, pues eso, o sea que eso, a ver, ¿cómo nos defendemos? Pues procurando vivir una vida cristiana coherente, evitando el contacto con el ocultismo, los rencores, protegernos de maleficios, para eso están los sacramentales. El agua exorcizada, el aceite exorcizado, la sal exorcizada, el incienso exorcizado, ¿Qué las incienso velas puede ser? exorcizadas. ¿Puede ser cualquier incienso? No cualquier incienso, no. El de los chinos, no, porque esos están contaminados con invocaciones hinduistas. Tiene que ser incienso litúrgico, de bolitas. El incienso, no, está bien, sí, sí, sí. El litúrgico, el que se utiliza en la liturgia de la iglesia, que lo venden en las librerías católicas. Sí. El que viene con el carbón y sí, está bien, el El incienso carbón y con unas bolitas de y la incienso. mirra, el incienso y la mirra, lo que le regalaron a Sí, sí, Cristo cuando nació. sí, sí, Está sí, bien, sí, perfecto. exacto. ¿Y Entonces, eso es el... cómo lo usa en la casa? A ¿Lo pone ver, en algo? el agua y la sal es para ahuyentar, protegerse de los ataques del maligno. Conviene tener una bolsita de sal en la mesa de trabajo, en la guantera del carro, Ah, ya. debajo del colchón de la cama, tener una bolsita de sal, porque además la sal no se evapora y permanece Claro. ahí. Sal En una exorcizada. A lo bolsita. mejor poner Buenísimo. en las esquinas de las habitaciones. Si, por ejemplo, se produce, porque hay envidias, una infestación de insectos, poner unos granitos de sal por donde está y desaparecen, porque sois el señor de las moscas, Belcebú, que Sí. provoca esas. Y cuando no es normal, sino que es paranormal, eso viene del señor de los demonios de envidia, Cuando Belcebú, que es aparecen el jefe de... insectos en tu casa, cuando aparecen moscas raras, decís, Inexplicablemente, eso es por bichos, envidia. bichos aparecen. Bichos, cucarachas, bichos, tal, o sea, uno pone unos granitos de sal y es mano de santo. Luego, el incienso también es para ahuyentar los ataques del enemigo. Tiene la Claro. ventaja, aunque se desaparece en poco tiempo, pero cuando se inciensa en una casa, la sal y el agua entran por donde entra, pero el incienso se mete por todos los rincones. Todos los rincones. O sea, todo eso tiene que estar bendecido por un sacerdote, el Tiene que estar incienso, exorcizado. la mirra. Tiene que estar ¿Exorcizado exorcizado. o bendecido? Porque a veces no conseguimos. Exorcizado, exorcizado, que es una doble bendición. La bendición es para pedirle a Dios que te ayude el exorcismo es para que repela los ataques del enemigo. Perfecto. Y el aceite exorcizado es para sanar las consecuencias de los ataques del enemigo. Que estoy con un dolor de cabeza, me hago la señal de la cruz. Que estoy con un ánimo abatido, me hago la señal de la cruz del corazón. Que estoy, lo que sea, que tengo un frío en la nuca, que esos son ataques de los espíritus de muerte, me hago la señal de la cruz en la nuca con el aceite. O sea, hay Sí, que saberlo usar y tenemos unas armas maravillosas en la iglesia. Los claro. sacramentos, los mentales, la oración, la palabra de Dios, sobre todo la alabanza, el rosario, la El alabanza, rosario. la oración de alabanza, eso es lo más exorcístico que hay. Y la Y por lectura de los supuesto, salmos. hombre, y si son de alabanza, eso es tremendo. Y por supuesto, el exorcismo mejor que hay es, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del enemigo, líbrame, Señor. Ay, Con la señal de la Santa Cruz. tenemos que escribir un paper, padre, con todo Claro, esto. claro, claro. Ya está escrito, ¿eh?
Eso está Sí, aquí. no, bueno, yo lo estoy esperando ese libro, pero y después, por ejemplo, usted se puede localizar en el cuerpo, por ejemplo, dolor de espalda, contractura, una contractura que no se te va con nada, ¿qué es? ¿Eso puede ser el demonio que te esté oprimiendo Bueno, o eso hay que preguntarle al fisioterapeuta, pero a veces puede ser una una opresión? somatización o puede ser un tema espiritual, que esté habiendo un ataque espiritual. Y si tú a la persona empleas un remedio espiritual, te unges con agua exorcizada y desaparece, mire, a mí es muy frecuente que gente que te encuentras, los sacerdotes, tenemos el poder de sanar imponiendo las manos. Que te Sí, viene gente, padre, estoy fatal, no sé qué, no sé cuánto y tal. A mí la Virgen me dijo que quería que impusiera las manos a los enfermos. Y sí, entonces yo enfermo que pillo, enfermo que le impongo la mano. En el sí, hospital, imagínese que allí son todos enfermos, en sí. cuanto se descuidan, les impongo las manos, Ay, qué porque divino. sin tocarlos, sin necesidad de tocarlos. Qué ¿Por qué? Porque qué es buen sacerdote, porque una no son maravilla. todos así. Bueno, y entonces es muy bonito que hay mucha gente que a lo mejor te viene o viene a confesarse y, ay, padre, me duele mucho la cabeza. ¿Me permites? Le imponen las manos un momento, le pides al Señor que sane a esa persona, que la libere y diga, ahora confiésate, padre, se me ha ido. Claro, si es espiritual, con la imposición de manos se va. O sea que, o sea, me impresiona que los demonios lamentablemente tengan ese poder, o sea, Hombre, lea usted el Evangelio. En el Evangelio aparece la mujer encorvada. Dice, Jesús le echó el demonio y se puso bien. El niño lunático. Jesús le echó el demonio y el chaval se sanó. no, O sea, ese hay enfermedades te cuyo cuento. origen es espiritual. Sí, sí. Bueno, padre, mire, vamos a cortar, pero yo con usted quiero seguir charlando otra vuelta, quiero hablar de su otro libro. Me parece tan interesante todo lo que hemos hablado, me siento tan agradecida de tenerlo en mi programa, realmente creo que la gente va a estar feliz de escucharlo. Usted tiene una sabiduría impresionante, tiene una formación, una sabiduría y además tiene una humildad, una sencillez que, no sé, a mí me pone muy feliz de tener un invitado como usted en Diálogos Pues para demos la Fe. gracias a Dios y para mí es un gusto el poder servir, poder ayudar, poder orientar en estos temas en los que hay tanto desconocimiento, ¿no? Sí. Y sin embargo hay tanta necesidad. A mí, pues como yo llevo ya el día 15, el Día de la Virgen, cumplí 43 años de cura. ¡Wow! Y entonces, sí, sí, vamos, entonces, pues, y me ordené mayorcito, porque estuve 6 años trabajando en la universidad, o sea Sí, que yo tengo ya los 70, o sea parece más que joven. sí, sí, por eso lo digo, porque Dios lo parezco más mantiene joven, muy pero bien, ¿eh? sí, gracias a Dios, gracias a Dios. He estado a punto de morirme varias veces, pero bueno, el Señor Pero yo lo que veo es eso, que hay tanta necesidad de ayuda en sanación, en liberación, y tanto desconocimiento dentro de la Iglesia que da mucha pena. Y por eso siempre que me piden que explique las cosas, lo hago con muchísimo gusto porque me parece que es un deber. Es que esta O nota sea ha que, sido para mí maravillosa. Nada, he aprendido mucho, padre. Y le digo, lo vamos a traer a Argentina. Así se lo digo. Tiene que bueno, presentar su libro en Argentina. Lo vamos a ya traer para que veremos, venga ya a veremos. sanarnos a los argentinos que estamos pasando una situación Sí, dificilísima. sí, muy difícil, muy Tiene que difícil, venir a sanar a los argentinos. muy difícil. Bueno, lo que Bueno, Dios padre, quiera. muchísimas gracias y bueno, adiós, 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 ¿eh? Muy bien, y la bendición Nos del dé la Señor, si quiere, bendición, por favor. la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, los llene con todos los dones y frutos del Espíritu Santo, los proteja bajo el manto de la Virgen y los haga apóstoles de sembradores de paz y de alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.